Hoy se inicia el periodo para presentar la declaración de la renta del año pasado, un periodo que se va a extender hasta el 30 de junio. Y muchas dudas, siempre suscita la presentación de esta declaración, muchas dudas, muchas inquietudes. Vamos a intentar resolverlas con la ayuda de nuestra invitada Mercedes Botonero, ella es directora del área fiscal de Gómez Garrido Abogados y Asesores. Mercedes, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Bueno, hoy se inicia esta campaña que va a extenderse hasta el 30 de junio. Toca ya presentar esta declaración de la renta. Una de las preguntas es ¿cuándo nos va a llegar este borrador? Ya puede llegar, ¿no? Desde hoy. Sí, de hecho ya se puede descargar de la misma web de la web de la agencia tributaria a través de su sede electrónica, ya se puede entrar y lo mismo consultar datos fiscales que ya entrar a ver el borrador. Si te lo ha llegado a hacer la agencia tributaria ya lo puedes consultar. Ya puedes incluso confirmar si estás de acuerdo con el borrador o puedes directamente descargarlo y revisarlo. Eso de revisar siempre viene bien, siempre es un ejercicio bueno y que recomendáis los expertos. Siempre, siempre. No nos podemos fiar plenamente de lo que la agencia tributaria nos comunica, ni los datos fiscales ni el borrador que nos realice. ¿Por qué? Porque muchas deducciones no se incluyen, por ejemplo las autonómicas, rara vez te incluyen, e inclusive puede haber algún dato que esté mal, que esté defectuoso. Siempre recomendamos, por supuesto, y si es en manos de profesionales, mucho mejor que te revisen esos datos fiscales y te revisen ese borrador. Porque siempre hay alguna cosita que se han podido dejar, sobre todo cuando toca pagar, entiendo que es más fácil el acceder a esa revisión. Exactamente, sí, además es más que recomendable, inclusive cuando salga a devolver, porque quizá nos corresponde una cantidad mayor a devolver. Claro. Eso es. Y muchas veces, como dices, es un buen ejercicio que recomiendan los expertos el tema de revisarlo. ¿Cuáles son esas dudas e inquietudes que suelen surgir al contribuyente, ¿no? Cuando ya ha llegado este 6 de abril? Pues la primera siempre es si tengo derecho o tengo obligación de realizar la renta, de hacer la declaración o no. ¿Por qué? Porque depende si tenemos un pagador de rendimiento del trabajo, si no es de rendimiento del trabajo, si tenemos más de uno. Esos límites, si los sobrepaso o no los sobrepaso, recordemos que cuando tengo un solo pagador, ese límite se quedan 22.000 euros brutos al año. Si supero esa cantidad tengo que hacer la declaración, pero si me quedo por debajo no estoy obligado. No estoy obligado no significa que no la tengas que hacer, porque si te han efectuado, si te han practicado retenciones, muchas veces, aunque no exista esa obligación, sí es recomendable realizar la declaración de la renta, porque vas a tener retenciones que te van a salir a devolver. Pero bueno, siempre la primera duda que siempre se plantea es, ¿tengo que hacerla? Y a partir de ese momento, pues ya evaluamos. El tema de dos pagadores o más. Sí. Bien, en ese caso, ese límite de 22.000 euros que sería por un único pagador bajaría hasta los 14.000, ¿vale? Con una salvedad importante que también nos preguntan todos los años los contribuyentes. Yo puedo tener una renta puedo tener 3 pagadores, por poner un ejemplo que todo el mundo nos entienda. Si ese segundo y tercer pagador, la suma de lo que yo percibo del segundo y el tercer pagador no supera los 1.500 euros, ese límite ya no se queda en los 14.000, vuelve hasta los 22.000. ¿Vale? Entonces, eso también es algo que suscita muchas dudas y porque hasta cierto punto es difícil de entender. Claro. ¿No? Pero eso también sería importante tenerlo muy en cuenta. ¿Qué percibo por el segundo y siguientes pagadores? Hoy, como les decimos, inicia esta campaña de la declaración de la renta. Vamos a conocer cuáles son algunas de esas novedades con la ayuda de Montse Catalán. Montse. Pues sí, Silvia, llega el momento de hacer la declaración de la renta y los contribuyentes debemos tener en cuenta algunas novedades para esta campaña 2021. La primera es que la campaña de la renta tiene como una de las principales novedades el cambio en los tramos del impuesto del IRPF. Pasan de ser 6 a ser 5. Al incluir un nuevo gravamen marginal nuevo del 47% para las rentas que ingresen más de 300.000 euros. Este año, además, Hacienda aumenta la vigilancia sobre las inversiones en criptomonedas, que además en la declaración las deberemos incluir cuando superen los beneficios los 1.000 euros, tanto si vienen de España como si vienen del extranjero. Otra de las novedades incluidas es que se incluye un tramo que afecta a las ganancias de ahorro. Se trata de declarar los beneficios procedentes de acciones, inversiones en fondos a plazo fijo o ahorros. Este tramo afecta especialmente a aquellas rentas del ahorro que superen los 200.000 euros, a las que se les aplicará un tipo del 26%.
Otro afecta a los planes de pensiones. Las desgravaciones de los planes de pensiones privados individuales se reducen hasta un máximo de 2.000 euros. También, si es para empresas, es 8.000 euros. Y si tenemos ambos, el límite se fijará en los 10.000 euros. En la transmisión de inmuebles, otra novedad tiene que ver con el cambio en la ganancia de patrimonio por la venta o donación de un inmueble. Son deducibles los gastos de IVA, del impuesto de transmisiones patrimoniales o plusvalía municipal. También los contribuyentes deberán tener en cuenta en la declaración de la renta de 2001 el incremento de un punto del impuesto sobre patrimonio en aquellos que superen los 10 millones de euros, pasando del 2,5 al 3,5. En autónomos, además, los trabajadores por cuenta propia en estimación directa pueden deducirse los gastos de su actividad necesarios para la obtención de ingresos. También en vivienda, también son deducibles un 15% los gastos de vivienda habitual hasta un máximo de 9.040 euros para quienes compraron antes del 1 de enero de 2013. También los inquilinos con contrato anterior al 1 de enero de 2015 y que cumplan ciertos requisitos pueden ahorrarse hasta un 10%. Por último, los afectados por el volcán de La Palma también deben tener en cuenta que se aprobó un Real Decreto Ley en el que se estipulaba la exención de tributar el IRPF. No sé qué piensa nuestra asesora fiscal, Mercedes, de estas nuevas novedades. Bien, casi lo más llamativo, aparte de las criptomonedas, que desde el punto de vista publicitario parece que siempre llama la atención, si bien es cierto que ya existía esa obligación de hacer esa declaración de la ganancia, no es algo nuevo. Sí que es cierto que ha sido un elemento novedoso en cuanto que la misma agencia tributaria no sabía clasificar qué era. Ha sido a raíz de directivas europeas cuando ya, por ejemplo, se ha estipulado que será obligatoria la declaración de la mera tenencia en un modelo 720, que es un modelo que incluye todos los bienes que tú tengas en el extranjero. Ahí ha querido ya meter que existan estas criptomonedas, pero lo que es la ganancia en sí ya existía. Lo que pasa es que ahora ya es firme hasta el punto de que en este año, en la declaración de la renta, cuando computemos, cuando pongamos que existe esa ganancia, hay una casilla en la que tienes que ya dejar reflejado qué cantidad de criptomoneda te queda, traducida a euros. Aparte de eso, bueno, yo creo que también es significativo el incremento a las rentas altas, tanto del trabajo como de rendimientos del capital mobiliario, esas rentas del trabajo, o mejor dicho, esa base liquidable general, porque no olvidemos que subir ese tipo al 47% afecta no solo a rendimientos del trabajo, afectaría la suma de rendimientos del trabajo más rendimientos de capital inmobiliario, es decir, aquellos alquileres que yo pudiera obtener, y rendimientos de mi actividad económica. Esa sería la base imponible general. Sobre esa base imponible general es la que se ha subido hasta ese 47%, que hasta el año pasado era el 45%. Yo creo que eso también es bastante significativo. Y, por supuesto, el tema de las ganancias patrimoniales, que antes estaban grabadas al máximo hasta el 23%, y este año, superando los 200.000, sería el 26%. Bueno, pues ahí están algunas de esas novedades relacionadas a la criptomoneda. ¿Es posible perseguir, es posible que la agencia tributaria tenga el conocimiento total de poseer estas criptomonedas del contribuyente? Yo, en mi opinión, creo que es muy difícil. ¿Por qué? Porque solamente tenemos que pensar que dónde están alojadas esas criptomonedas. En la mayoría de los casos no es en nuestro país, no es en territorio español. Sí que, como he comentado antes, ha surgido este modelo 720 que te obliga a declarar que tienes la tenencia de tus bienes en el extranjero, y la idea es que a partir del 2023 se incluya en esa declaración. Pero hoy por hoy es muy complicado. Yo creo que queda mucho trabajo por parte de la agencia tributaria, pero creo que no solamente española, creo que a nivel europeo, trabajar para querer tener ese control. Hoy por hoy yo lo veo complicado, es mi opinión. Claro, entiendo que se van dando pequeños pasos hacia esa gestión de esa moneda virtual, porque obviamente la tendencia es que cada vez haya más monedas y que tengan que gestionarse también y que tengan que tributarse por ello, ¿no? Son exactamente. Pasos. Cada vez va a haber más medios de pago y más medios de intercambio económico que no sean los habituales. Uno de ellos será otro será Bizum.
son medios que de alguna forma se intenta poner ese control que ya existe sobre todos los medios de pago. Un ejemplo claro de ese control que se quiere tener es el querer eliminar los pagos en efectivo. En la ley del fraude que salió en julio del 2021 ya estableció que entre intercambios de efectivo entre empresarios o profesionales el límite estaba en 1.000 euros. Es decir, un pago entre profesionales en efectivo puedo hacerlo hasta 1.000. Lo que supere 1.000, si lo hago en efectivo, estoy infringiendo la norma y puede ser objeto de sanción. Antes era 2.500. O sea, el objetivo, yo creo que el objetivo de la agencia tributaria es lo que hablábamos, ese control exhaustivo de todos los medios de pago, de cómo se paga y sobre todo seguir ese rastro, ¿no? Y cada vez más esa parte digital. Bueno, estamos hablando con Mercedes Botonero, la directora del área fiscal de Gómez Garrido Abogados y Asesores, porque hoy se inicia esa campaña de declaración de la renta que va a tramitarse hasta el 30 de junio, pero Monse, ¿cuáles son esas fechas que tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues a tener en cuenta pues el calendario fiscal, las fechas como hoy saben. Hoy comienza la campaña de 2021 de la declaración de la renta. El 3 de mayo se abre el plazo para solicitar a Hacienda la cita previa para la atención telefónica. El 5 de mayo la agencia tributaria comienza a atender al declarante vía telefónica. El 26 de mayo los contribuyentes pueden empezar a solicitar ser atendidos presencialmente en las oficinas de Hacienda. El 1 de junio se inicia la atención presencial en las diferentes sedes que tiene repartidas la agencia tributaria por toda España para la nueva campaña. El 27 de junio concluye el plazo para presentar las declaraciones de la renta 2021 que salen con resultado a ingresar por domiciliación bancaria. Y la última fecha, el 30 de junio, es el último día que Hacienda mantiene abierta a los contribuyentes la ventanilla para presentar la declaración de la renta de 2021. Gracias, Monse. Bueno, pues ahí está ese calendario del contribuyente que hay que tener muy en cuenta, esas fechas que nos comentaba nuestra compañera Monse Catalán. Quería preguntarte, Mercedes, por el tema de los ERTE, los ERE, claro, que afectan a muchos contribuyentes porque en ese periodo de 2021 ha habido muchísimos trabajadores que han estado en ERTE o en ERE. Eso es. Justo cuando hemos estado hablando antes de esas limitaciones o esa obligación de presentar declaración cuando tengo más de un pagador, afecta a mucha gente que ha estado en ERE o en ERTE. ¿Por qué? Yo puedo estar trabajando siempre para una misma empresa, pero si esa empresa, aunque solo sea en un día, me ha metido en ERTE o en ERE, ya tengo dos pagadores. Ya hay dos pagadores, claro. Tengo la Seguridad Social y tengo mi empresa. Entonces, ese límite en el que yo antes podía contar, que era ese máximo de un pagador hasta 22.000 euros, exención de presentar la renta, me cambia. Me cambia, como os comentaba antes, me bajaría a 14.000 con esa peculiaridad de saber o de sumar qué cuantía me pagan esos segundos pagadores. Y esto es muy importante que lo digamos aquí porque el año pasado, que fue el primer año en que hubo tanto ERTE, que sería el 20, hubo muchos clientes que se acercaron con la duda de si tenían que hacer o no declaración porque estaban convencidos de que no era el caso. Porque es lo que comentamos, tenía un solo pagador. Pero al entrar en ERTE, aunque sea un día, ya tienes dos pagadores. Eso es muy importante que lo sepa todo el mundo. Pues muy importante esa puntualización que nos hacía Mercedes, porque aunque el año pasado pilló a muchos, es cierto que en este 2021 han entrado otros en ERTE y en ERE es importante. Mercedes, gracias por aclararnos tantas dudas que nos surgen y como nos decías antes, bueno, pues siempre en las manos de un profesional estaremos mejor aconsejados, desde luego. Mercedes Botonero, gracias. Gracias a vosotros.